Curso de Anatomía y Fisiología Humana, clase correspondiente a la semana número 17. El tema de hoy, sistema hormonal. A ver, chicos, cuando hablamos sobre el sistema hormonal, tenemos que referirnos principalmente a las hormonas de tipo endocrino. Pero justamente para referirnos a ello, tenemos que entender dos conceptos muy importantes, que es, ¿qué significa esta palabra endocrina? ¿A qué hace referencia? Si hace referencia a una estructura, a una forma de transporte, etcétera. ¿Y cuáles son las hormonas correspondientes? Esas son las dos cosas a tener en cuenta, ¿ok? Muy bien, vamos con lo siguiente. A ver. Cuando hablamos sobre hormonas en general, estamos hablando sobre estructuras químicas, ¿ok? Sobre estructuras químicas que son capaces de generar cambios importantes a nivel de nuestro cuerpo. ¿Cómo exactamente? A ver, lo que pasa es que las hormonas son estructuras que pueden generar diferentes cambios corporales. Y estos cambios corporales, cuando se toman en cuenta, pueden ser, por ejemplo, un aumento de la temperatura corporal, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la retención de líquidos, una mejora en tu capacidad física, una mayor capacidad para concentrarse, para tener ideas, etcétera, ¿no? Entonces, las múltiples funciones están relacionadas justamente con ello, con la capacidad de poder generar uno u otro tipo de actividad a nivel corporal. Entonces, cuando hablamos de esto de generar uno u otro tipo de reacción corporal, significa que de forma directa o indirecta están controlando prácticamente todas las funciones corporales. Es un dato muy, pero muy importante a tenerlo en cuenta. Esto del control de actividades corporales. Muy bien. Entonces, como controlan de una u otra manera las actividades corporales, podríamos entender que al final el sistema hormonal o en general las hormonas cumplen una función prácticamente igual a la que cumple el sistema nervioso en general, ¿no? Entonces, al entender esto que cumple una función prácticamente igual a la que cumple el sistema nervioso en general, habría que entender justamente cuáles son las diferencias entre uno y otro sistema, ¿no? Y es justamente lo que se está mostrando ahí en pantalla. Ahí en pantalla se está mostrando un esquema comparativo entre el sistema nervioso central, perdón, entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Primero que se toma en cuenta es cómo es transportada la información, ¿ok? La información a través del sistema endocrino es transportada a través de las hormonas, mientras que en el caso del sistema nervioso es transportado a través de impulsos nerviosos, ¿ok? Dato importantísimo a tomarlo en cuenta. Luego, ¿qué vía de transporte utilizan? La vía de transporte que se utiliza en el caso del sistema nervioso
es a través de los nervios, mientras que en el caso del sistema endocrino va a través del flujo sanguíneo. Es un detalle muy interesante a tomarlo en cuenta. Entonces, significa que estas sustancias químicas, que son las hormonas, están transportando a través del flujo sanguíneo. Luego, ¿qué otro dato más hay? A ver. ¿Cómo es la velocidad de respuesta? Ese es otro dato muy, muy interesante tomarlo en cuenta. Lo curioso es que en el caso del sistema nervioso, la respuesta suele ser muy rápida, pero tiene esto en contra. El efecto suele durar poco tiempo. En cambio, en el caso del sistema endocrino, el transporte de estas respuestas es lento, pero la respuesta funcional al final suele ser muy duradera. Entonces, esa es una cosa importantísima a tenerla en cuenta, ¿ok? Mientras que uno genera una reacción rápida, pero de efecto temporal muy corto, la otra suele tener una reacción, generar una reacción más lenta, pero de un efecto muy duradero. Ahora, las funciones que se regulan en realidad son parecidas en muchos casos, ¿ah? A pesar que acá dice lo siguiente, mire, por ejemplo, sistema nervioso exige respuestas rápidas como la locomoción y el sistema endocrino, respuestas que se mantengan por mucho tiempo, como el caso del desarrollo, el crecimiento, el metabolismo, esos son los que hay que tomarlos en cuenta, ¿ok? Asimismo dice, se regulan y dirigen actividades corporales de una forma integrada. Ahora, ese es el otro detalle a tomar en cuenta. Justamente lo que nos dice la palabra clave, endocrino. Cuando hablamos de la palabra endocrino, debemos entender exactamente a qué se refiere a una forma de secreción. Las formas de secreción son justamente la que estamos viendo en pantalla, la forma de secreción de diferentes hormonas. Tenemos una secreción autocrina, es decir, una célula o una glándula expulsa hormonas y estas hormonas actúan sobre la misma célula o glándula. Y a esto se le da el nombre de secreción autocrina. Cuando se le da el nombre de secreción paracrina, hacemos referencia a que una célula o una glándula ha generado hormonas, pero estas hormonas actúan sobre una glándula o célula que está cercana, que está cerca, no directamente sobre la misma, como sí pasaba en el caso del autocrino. Y por último, tenemos la secreción de tipo endocrina, que es justamente la última que hemos mencionado ahorita mismo. En esta secreción endocrina, las sustancias se transportan a través de todo el cuerpo. Entonces, como van hacia el torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo puede ir a diferentes zonas corporales, es muy importante tener esto bastante en cuenta, porque se está transportando a lugares muy, muy lejanos.
Muy bien, entonces todo ello que estoy escribiendo ahorita, vamos a colocarlo en en la pizarra en blanco, ¿ya, chicos? A ver, entonces vamos a lo siguiente. Vamos a la pizarra en blanco. Y vamos a colocar aquí sistema hormonal. Primero, tendríamos que responder la pregunta concreta de qué es una hormona, ¿no? Es lo primero que hay que realizar. ¿Qué es una hormona? Muy importante. Vamos a colocar. Es toda sustancia química capaz de realizar un cambio fisiológico de gran importancia en nuestro cuerpo. Esa es la definición de una hormona. Muy bien. Entonces, una vez que ya sabemos la hormona, vamos a ver el siguiente detalle. ¿Cómo se transporta? ¿Ok? Ah, y me faltó colocar acá un detalle fisiológico importante en nuestro cuerpo. Punto aparte, un detallito muy interesante que hay que colocar. Son sintetizadas, o sea, son creadas. Recuerden que la palabra síntesis tiene que ver con síntesis, ¿ok? Son sintetizadas por células o por glándulas, coma, que se adhieren, adhieren a la membrana de un órgano o tejido donde se realiza la función, coma. Este, este órgano realiza la función. Vamos a colocar el siguiente, coma, el cual toma el nombre de órgano diana. Es decir, el órgano donde se va a realizar finalmente la función es el llamado órgano diana. Muy bien, entonces eso hay que entender. ¿Cómo se llama el órgano o tejido donde se va a realizar la función por una hormona? Recordemos, se llama órgano diana. Muy bien, y ahora la otra pregunta interesante es, ¿y cómo se envía esta información? O dicho de otra manera, ¿cómo se transporta dicha información? Porque al final, la hormona lo que envía son órdenes, son funciones, ¿no? Entonces vamos a contestar esta pregunta.
cómo se transporta, cómo se transportan las hormonas vamos a colocar lo siguiente. ¿Cómo se transportan las hormonas? Lo hacen de la siguiente manera. Existen 3 formas en las cuales estas sustancias pueden llegar a su órgano diana. Muy bien, vamos a ver cuáles son esas formas que justamente hay que mencionar. A ver, la primera de estas formas es la llamada forma autocrina. Luego tenemos a la paracrina y finalmente a la endocrina. A ver, vamos a poner lo siguiente entonces, autocrina. Las hormonas secretadas por una célula o glándula generan acciones sobre la misma célula o glándula. Es decir, cuando genera una acción sobre sí misma, eso se llama autocrina. Poner la palabra simplemente, sobre sí misma. Hasta. Esa es la secreción de tipo autocrina. Ya está. Paracrina, en este caso, las hormonas secretadas por una célula o glándula generan acciones sobre un tejido u órgano cercano. ¿Ok? Ya no lo hacen sobre eso mismo, sino sobre algún órgano o tejido cercano. ¿Ya? Una acción simplemente cerca. Ya está. Generan una acción cerca. Y por último, el caso de las endocrinas. Las hormonas son secretadas al torrente sanguíneo. De tal manera que se pueden distribuir a diferentes zonas corporales, generando una acción, o mejor dicho, generando la acción sobre un tejido u órgano lejano de donde inició la secreción. Vamos a colocar simplemente acá, la palabra clave es acción lejana. ¿Está? Entonces
Dice, sobre sí misma, autocrina, paracrina, acción cercana, y endocrina, acción lejana. Ya está. Muy bien, chicas y chicos, entonces copien esta información, por favor. A ver, copien todos, chicos, por favor, dicha información. Muy bien, volvamos a las diapositivas. Entonces, ya entendemos esto de forma básica, cómo es que funciona el sistema endocrino y paracrino. Y aquí vemos un cuadro comparativo, tanto entre el sistema nervioso central y entre nervioso central, sistema nervioso simplemente y sistema endocrino. ¿Ok? Y que sería bueno recordar estas diferencias entre uno y otro sistema. Lo siguiente, ¿cómo funciona en sí el sistema endocrino? ¿Ok? El sistema endocrino funciona, ojo, a través de un eje de funciones. ¿Y cómo se da este eje de funciones? Este eje de funciones es el que están viendo ustedes en pantalla. Órgano superior, hipotálamo, órgano intermedio, la hipófisis, y finalmente una glándula corporal. Pero si se recuerdan, ya hemos hablado muy brevemente sobre el hipotálamo anteriormente. ¿Dónde? Cuando hablamos sobre el sistema central en la parte del diencéfalo. Entonces, ojo, el hipotálamo es una sustancia que, perdón, una sustancia que estoy hablando, es un órgano que pertenece al sistema nervioso central. Pero a pesar que pertenece al sistema nervioso central, cumple principalmente funciones de tipo endocrina, o propiamente dicho, funciones neuroendocrinas, porque cumple ambos tipos de funciones, ¿no? Luego tenemos un segundo órgano al mando, que es la hipófisis, y finalmente donde se ejecutan las diferentes funciones que son en las diferentes glándulas corporales. Podremos entender el sistema endocrino como si fuera una empresa, ¿ok? Imagínense lo siguiente, en el cual el hipotálamo fuera una especie de gerente general, es decir, el que manda las órdenes finales y el que decide cómo se va a actuar o no. La hipófisis, que sería un jefe intermedio, por ejemplo, un jefe de planta, un jefe de área, un jefe de personal, etcétera, que está por debajo del gerente general, pero aún así tiene ciertas órdenes sobre algunos otros miembros de dicha empresa. Y finalmente los trabajadores como tal, que son los que van a secretar las hormonas finales, que son las glándulas corporales. ¿Ok? Es como un esquema jerárquico, ¿no? Otro ejemplo sencillísimo podría ser comparándolo con una entidad militar, ¿no? Por ejemplo, el hipotálamo, que es el comandante general, la hipófisis, que sea una especie de capitán o coronel, un mando intermedio, alto pero intermedio, y la glándula corporal, que sería el soldado como tal, ¿no? El cabo, por ejemplo. Y que este es el que va a hacer el trabajo el que finalmente va a ejecutar el trabajo. Se planea acá arriba, acá se deciden las órdenes, se van a verificar ciertos detalles y finalmente se ejecutan a través de la glándula corporal. Es así como funciona nuestro sistema endocrino.
Entonces, la pregunta es, ¿y cuáles son las glándulas corporales? Justamente lo que estamos viendo acá a la derecha en la imagen. Tenemos a la glándula tiroides y la paratiroides, a la glándula suprarrenal y al páncreas, y a los órganos sexuales, como el ovario y el testículo. Que estas dos gónadas son justamente los órganos endocrinos de dicho sistema. Luego tenemos la regulación de las hormonas, es decir, ¿cómo es que actúa el sistema endocrino en general? A ver, esta es una pregunta interesantísima y a la vez muy necesaria de contestarla. ¿Cómo va a funcionar todo el sistema endocrino? A ver, cuando hablamos de este sistema endocrino, estamos hablando de lo siguiente, que el hipotálamo es el que va a mandar las órdenes para que se secreten o no se secreten ciertas sustancias. Entonces, ¿cómo es el que manda las órdenes? ¿Qué es lo que pasa? Que el jefe no va a recibir órdenes de nadie, ¿ok? Pero sí puede recibir sugerencias, puede recibir noticias importantes que provienen de centros inferiores. En este caso, en la comparación sería de sus subalternos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal el hipotálamo? ¿Qué tal la hipófisis? Está secretando en algún momento ya muchas hormonas. Entonces, como está secretando muchas hormonas, manda la orden, o mejor dicho, manda la información hacia la hipófisis para decirle, ya hay demasiadas hormonas. Y si entiende el hipotálamo que hay demasiadas hormonas, entonces, ¿qué va a hacer? Va a mandar luego una orden para que se detenga la secreción de hormonas, para que ya no haya mayor secreción hormonal. Entonces, ese es un detalle importantísimo a tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si una glándula, por ejemplo, corporal, está secretando ya más hormonas de lo necesario? O mejor dicho, no está secretando muchas hormonas. Pues esta información va a llegar al hipotálamo y el hipotálamo dice, si no hay muchas hormonas, entonces hay que secretar mayor cantidad de hormonas. Entonces, manda la orden para que haya una mayor cantidad de secreción de dichas hormonas. Entonces, estos detalles son importantísimos y hay que tenerlos justamente en cuenta. Muy bien, vamos a colocar todo ello entonces en palabras sencillas. ¿Cómo se llama esta información que va llevando de un punto a otro las glándulas corporales o la hipófisis y que van llevándolas al hipotálamo como noticias? Se llaman retroalimentación. En inglés, feedback. El llamado feedback positivo y el feedback negativo. Muy bien, entonces tenemos que hablar justamente sobre este feedback positivo y negativo. ¿Ok, chicos? Vamos a colocar entonces lo siguiente. A ver, aquí leo una pregunta. ¿Cuál es? Vamos a leerla por completo. El hipotálamo recibe la información de aumento o disminución de hormonas a través de las neuronas. No, sino lo hace a través de perdón, sí lo hace, por eso se llama sistema neuroendocrino. La información de si hay mayor o menor cantidad de hormonas sí lo hace a través del sistema nervioso. Esa sería, a ver, según lo que estudiamos, ¿qué tipo de vía nerviosa sería? ¿Sería un ascendente o descendente? Porque está llevándose una información de algo exterior. ¿Qué tipo de vía sería? Muy bien, sería una vía de información ascendente, perfecto. Entonces, coloquemos los siguientes detalles, chicos. A ver, un segundito.
sistema hormonal, el sistema, pues, hormonal o endocrino es la palabra correcta, regula su cantidad de hormonas a través de información que se devuelve al órgano central, coma, este toma el nombre del órgano central, toma el nombre de feedback, que es en inglés el término que aparece en los libros, propiamente dicho, y la traducción es una retroalimentación. La retroalimentación, a ver cómo funciona esta retroalimentación. Muy bien. Entonces, hay que poner acá. ¿Qué pasa cuando hay altos niveles de hormonas? Cuando hay muchas hormonas en cierta parte del cuerpo. En este caso se va a dar el llamado feedback negativo. O su traducción en inglés, retroalimentación negativa. ¿Qué pasa con esta retroalimentación negativa? ¿Ok? La hipófisis o una glándula corporal envían información para que el hipotálamo devuelva órdenes para detener o inhibir. El término correcto es inhibir. Para inhibir una secreción hormonal. Para inhibir una secreción hormonal. Ahí está. La palabra inhibir significa detener, disminuir, ¿ok? Muy bien, y en el otro caso, ¿qué pasa más bien si hubiera muy poca cantidad de hormonas? Por lo tanto, las hormonas que están disponibles en ese momento no son suficientes para generar un tipo de función. En este caso, se va a enviar un feedback positivo. Recuerden, feedback o retroalimentación. Es exactamente lo mismo. Entonces, acá, vamos a colocar la hipófisis o una glándula corporal envían información para que el hipotálamo devuelva órdenes para estimular la secreción hormonal. Entonces, en el feedback positivo, la palabra clave es estímulo de la secreción hormonal. Mientras que en el caso del feedback negativo, la palabra clave es inhibir, inhibición. Disminuir, enlentecer, regular, ¿no? Eso es. A ver, dime, Breset. Profesor, buenos días. Disculpe la molestia. Le quería pedir si me podía retirar de la clase ya que voy a acompañar a mi mamá a la clínica. Ya, vayan nomás. No se preocupe por ello. Ya, Si está en la profesor, muchas asistencia, no hay gracias. problema. Sí, profesor. Muchísimas gracias.
Ok. A ver, chicos, entonces, ¿qué opinan de esta información? Y acá viene la pregunta. ¿Hay alguna duda sobre este punto? ¿Alguna duda sobre este punto? ¿O se logra entender muy bien este detalle? Vamos a colocar un pequeño detalle que no hemos puesto teóricamente sobre la diapositiva anterior. Vamos a poner aquí un costado, ya que para aprovechar el espacio acá. Vamos a colocar el sistema endocrino funciona como un sistema jerárquico. ¿Ok? Y entendemos que este sistema jerárquico comienza, lógicamente, con el hipotálamo y culmina con las glándulas corporales, ¿no? En este caso, jerárquico, que comienza con el hipotálamo y culmina con las glándulas corporales. Ya está. Tomen ahora sí la captura, por favor, chicos. Muy bien, chicos. Continuemos. Casi pateo a mi perro. A ver, volvamos a las diapos entonces. Ah, no, pero no tengo las diapos, tengo que borrar la información nomás. Ya. Ahora, hipotálamo e hipófisis. ¿Ok? Vamos a ver estos dos detalles. A ver. Ya sabemos que el hipotálamo es el órgano más importante de este sistema. Y es el que va a mandar las órdenes para las hormonas. Entonces, viene acá la pregunta. ¿Cómo va a generar dichas órdenes? ¿Cómo va a generar, valga la redundancia, las órdenes corporales tanto a la hipófisis como a las diferentes glándulas corporales? Eso es lo que debemos entender. Entonces, chicos, primero que nada hay que saber la ubicación. Hemos mencionado que que el hipotálamo es parte del sistema nervioso central. Muy bien. ¿De qué zona específica? Acordémonos que es parte del sistema límbico. Pero ¿dónde está ubicado el sistema límbico? En la parte interna del cerebro, la que se llama propiamente diencéfalo. Ajá. Acordemos, el hipotálamo es parte del diencéfalo. ¿Ok? Entonces, al ser parte del diencéfalo, cumple múltiples funciones de gran relevancia justamente con ello. La siguiente pregunta interesante es, ¿cuántas hormonas se secretan a través de esta glándula o este órgano? Se secretan 9 hormonas, ¿ok? De las cuales dos se quedan, dos se quedan dentro de lo que es a ver, ¿ven? Ah, ya, dos se quedan almacenadas en un órgano intermedio que es justamente la hipófisis, y las otras 7 sí van a generar función prácticamente directa a partir de este órgano.
¿Cuáles son estas 7 hormonas? Las que estamos viendo aquí. La hormona liberadora de la gonadotropina, la hormona liberadora de prolactina, etc. Son en total 7 hormonas. De estas 7 hormonas, hay 2 hormonas con función liberadora, perdón, 5 hormonas con función liberadora. Vamos a ver, la hormona liberadora de la gonadotropina, la hormona liberadora de prolactina, la hormona liberadora o el factor liberador de hormona de crecimiento, la hormona liberadora de la hormona tiroidea y la hormona liberadora de la corticotropina. 5 hormonas liberadoras. ¿Pero a qué se refiere con esto de hormonas liberadoras? Son hormonas que van a tener la función para que luego se secreten más hormonas. ¿En dónde? En la hipófisis o en alguna glándula corporal. Podremos cambiar tal vez el término de hormona liberadora por hormona estimuladora. Porque eso es lo que hacen, estimular a las glándulas, estimular a los órganos para que estos luego empiecen a secretar sus propias hormonas. Ese es el detalle a tomar en cuenta. ¿Okay? Mientras que tenemos además 2 hormonas de tipo inhibidoras. La hormona inhibidora de prolactina y la hormona inhibidora o factor inhibidor de la hormona de crecimiento. Los cuales, estas hormonas inhibidoras justamente hacen ello. Evitan que se secreten más hormonas. Disminuyen la facultad para que se secreten más hormonas. Dificultan. ¿Ok? Eso significa inhibición. Muy bien. Entonces, todos estos detalles hay que tomarlos mucho en cuenta. Vamos entonces a una pantalla en blanco, a una pizarra en blanco y vamos a anotar todos los detalles relacionados a la hipófisis. Perdón, al hipotálamo. Vamos a colocar acá el título hipotálamo. A ver, hipotálamo. Es el órgano central del sistema endocrino, el cual se ubica en, ¿cómo se llama esto central? En el diencéfalo. En el diencéfalo. Muy bien. Se ubica en el diencéfalo. Punto aparte. Controla indirectamente todas las funciones del sistema. Para ello, es capaz de secretar para ello es capaz de secretar 9 hormonas. Vamos a ver acá los detalles. 9 hormonas, de las cuales 2 hormonas se almacenan en la hipófisis y 7 cumplen las funciones del órgano. Vamos a ver cuáles son justamente dichas hormonas y qué funciones cumplen. A ver, vamos a colocar acá.
el órgano. Vamos a colocar acá, mejor entre paréntesis un ratito, 5 hormonas estimuladoras y 2 hormonas inhibidoras. 2 hormonas inhibidoras, ya está. Ahora sí. ¿Cuáles son las hormonas para cada tipo? Primero tenemos 2 hormonas se almacenan en la hipófisis. ¿Cuáles son estas 2 hormonas? Vienen a ser la oxitocina y la vasopresina. La oxitocina y la vasopresina. Estas son las 2 hormonas que se almacenan a nivel de la hipófisis. O sea, curiosamente, se crean en el hipotálamo, pero no se quedan en el hipotálamo, sino pasan directamente al siguiente órgano. Y es ahí donde se almacenan y desde ahí van a empezar a generar funciones. Luego tenemos 5 hormonas estimuladoras, o dicho de otra manera, 5 hormonas liberadoras. ¿Cuáles son estas 5 hormonas liberadoras? Vamos a colocar acá. Los factores, ¿no? Hormona liberadora de la gonadotropina. Un momento. Hormona liberadora de gonadotropina. Muy bien. La siguiente sería la hormona liberadora de la corticotropina. Luego tenemos la hormona liberadora de la tirotropina u hormona liberadora de las hormonas tiroideas, es lo mismo. Luego tenemos la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Parece muy largo el nombre, ¿no? Pero ese es el nombre correcto. Y por último tenemos la hormona liberadora de la hormona, no, la hormona liberadora de la prolactina. Ya está. Y acá tenemos 2 hormonas inhibidoras. ¿Cuáles son las 2 hormonas inhibidoras? Hay que ver. Tenemos la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Y luego tenemos la hormona inhibidora de la prolactina. Hormona inhibidora de la prolactina. Ya está. Un detallito nomás que colocar acá abajo, teórico final.
es el siguiente. Las hormonas liberadoras estimulan la secreción de otras hormonas, mientras que las hormonas inhibidoras evitan la secreción de otras hormonas. Es el detalle a tomar en cuenta. ¿Ok? Mientras unas se estimulan más, las otras inhiben o disminuyen la cantidad de secreción. Ya está. Chicos y chicas, tomen entonces la captura de pantalla que corresponde, por favor. Son muchos nombres, pero faltan muchos más todavía, así que he ido poniéndolos de una forma un poco lenta, justamente para que se vaya entendiendo todo este detalle. Muy bien. Vamos entonces con la última parte. Vamos a aprovechar el tiempo. Vamos con la hipófisis. Vamos primero con el dibujo para entender un poquito más. A ver. Hipotálamo. Miren acá donde se ubica. A ver, un momentito. Se puso que tiene el encéfalo. Ok. El hipotálamo donde se ubica, qué hormonas presenta, qué tipos de uniones presenta, ojo, hacia, vamos a detallar, porque el órgano de la hipófisis está prácticamente pegado al hipotálamo, está ahí cerquitísima, cerquitísima, cerquitísima al hipotálamo, directamente debajo, y tiene dos tipos de uniones. Tiene uniones a través de flujo sanguíneo, a través de una irrigación sanguínea, y tiene uniones a través de nervios. Y esta unión es a través de nervios o de circulación sanguínea es lo que le da los nombres de adenohipófisis o de neurohipófisis, justamente. Y hay que ver lo siguiente, la neurohipófisis o también llamada hipófisis posterior, ¿cuántas hormonas contiene? Solamente dos. Pero estas dos hormonas no se secretan, no se crean ahí, sino que vienen desde el hipotálamo y se almacenan acá para empezar a generar funciones desde este punto. Mientras que la adenohipófisis, o también llamada hipófisis anterior, esta sí genera funciones, mejor dicho, esta sí genera sus propias hormonas. Muy bien. ¿Cuántas hormonas crea o secreta? 5 hormonas, que las que están viendo acá. Prolactina, la que se encarga de generar la leche, la gonadotrofina, que estimula las gónadas, la tirotrofina, que estimula la tiroides, y la adenocorticotrofina, que estimula a la glándula suprarrenal. Ojo, cuando termina en trofina,
gonadotrofina, gonadotrofina, tirotrofina o adenocorticotrofina, estas tres hormonas estimulan a las glándulas corporales, ¿ok? ¿Se acuerdan que hace un rato veíamos el esquema jerárquico? Ya pues, justamente la hipófisis manda órdenes a través de estas tres hormonas. Y finalmente tenemos la somatotrofina, pero la somatotrofina es la llamada hormona de crecimiento, y esta va a actuar sobre todo el cuerpo para que justamente ejecute una función que le corresponde al nombre que presenta. Es decir, permite que los órganos puedan crecer o que sus células puedan reproducirse. Al permitir que células puedan reproducirse, indirectamente afecta a la regeneración de los tejidos. Es un detalle importantísimo que debemos tomarlo en cuenta. Muy bien, chicas y chicos, entonces vamos con toda esta información. Ah, y al otro lado tenemos la oxitocina, que es la glándula, ojo, que no permite la formación de leche, pero sí que salga la leche del seno de la mujer. Permite la expulsión de la leche. Y la otra hormona es, perdón, y la misma oxitocina que permite las contracciones uterinas. Y la otra hormona ya es la antidiurética que evita que la persona pueda orinar o que pueda miccionar. Vamos con los detalles. Hipófisis. Vamos a colocar este órgano, se ubica en el diencéfalo. Este órgano se ubica en el diencéfalo y permite el diencéfalo directamente por debajo del hipotálamo. Coma. Tiene uniones, o mejor dicho, conexiones con dicho órgano a través del torrente sanguíneo y los nervios. Esa es la que hay que tomar en cuenta. Punto aparte. Se divide en dos zonas. Vamos a ver justamente cómo se da dicha división. O cuáles son justamente aquellas dos zonas que hay que mencionar con tanta importancia. Vamos a colocar acá hipófisis anterior o adeno hipófisis. Hipófisis anterior o adeno hipófisis. Y en el otro caso sería hipófisis posterior o neurohipófisis. Hipófisis anterior o adenohipófisis. Vamos a colocar lo siguiente. Se conecta al hipotálamo a través del torrente sanguíneo, coma,
el cual le envía órdenes a través de sus 7 hormonas. 7 hormonas. Punto seguido. Este órgano sintetiza sus propias hormonas. ¿Cuáles son? Vamos a ver justamente este detalle de gran importancia. A través de sus... sintetiza sus propias hormonas. Ya está. A ver. Tenemos a la prolactina. Tenemos a la hormona de crecimiento. Tenemos a la corticotropina. Tenemos a la tirotropina. Y tenemos a la un ratito. La gonadotrofina. Gonadotropina. Y a veces no simplemente significa corticotrofina, sino es adrenocorticotropina. Un nombre más largo todavía. Las funciones son fáciles. La prolactina se encarga de secretar la leche. Sintetiza, es decir, sintetiza la leche. Lógicamente, cuando la mujer está embarazada en sus últimos meses o está en el etapa de lactancia, ¿no? La hormona de crecimiento, ¿qué es lo que permite? Estimula la mitosis. Para el crecimiento y regeneración de órganos. Por eso es una de las hormonas más importantes a tenerla en cuenta. Estimula el crecimiento y la regeneración de órganos. Estimula la mitosis, crecimiento y regeneración. Ahí no vamos a dejarlo. Se sobreentiende que es de órganos, ¿no? La adrenocorticotropina. La adrenocorticotropina simplemente estimula la secreción en la glándula suprarrenal. Suprarrenal. La tirotropina estimula la secreción en la glándula tiroides. La gonadotropina estimula la secreción en la glándula, en las gónadas, realmente. En las gónadas. ¿Y cuáles son las gónadas? Es el testículo y el óvulo. Dejémoslo ahí. Entendemos cuáles son las gónadas, ¿no? En el caso de la hipófisis posterior o neurohipófisis pasa lo siguiente. Se conecta al hipotálamo a través de nervios. Este órgano almacena, mejor dicho, vamos a poner de forma directa. Aquí se almacenan 2 hormonas hipotalámicas. Es decir, este órgano no sintetiza hormonas, solo las almacena las que provienen desde arriba. ¿Cuáles son estas 2 hormonas? Son la oxitocina
Y tenemos también la vasopresina. La vasopresina, o también llamada o antidiurética. Diurética. Muy bien, la oxitocina. La oxitocina estimula la secreción de leche. Es decir, permite que la leche pueda salir del seno de la madre cuando el bebé comienza a lactar. Coma. Y estimula las contracciones uterinas en el trabajo de parto. ¿Sí? En el caso de la vasopresina o antidiurética hay que tomar el siguiente detalle. Estas hormonas, o mejor dicho, esta hormona, porque es una sola pero con dos nombres diferentes, inhibe la micción, o sea, evita que orines. ¿Para qué? Para evitar la deshidratación y regular la presión arterial. ¿Cómo exactamente? Aumentándola. Aumenta la presión arterial, ¿ok? Muy bien, chicos, tomen la última captura de pantalla por el día de hoy.